¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Justo antes, antes de Dani, no hay prácticamente nada. Después de Dani con podcast más grupo hay citas, pero no progresan. Y después del DTE, por lo menos tengo una recurrencia con una chica de irlandesa. Ajá. Luego una italiana que está, yo creo que va a ser recurrente también, porque hay mucho interés por parte de ella, me escribe ella, aunque yo no le hable a lo mejor un día, es ella la que me vuelve a hablar. Y eso es un cambio brutal también. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy estoy muy bien acompañado con un alumno que pasó por la formación del programa DTE. Como algunos ya saben, tengo muchos episodios con alumnos grabados que no han salido todavía por un motivo o por otro, y algunos son de hace mucho. Este es uno de esos casos. Además, me gusta especialmente porque es alguien que consigue resultados más que aceptables, pero sin ser una locura. De hecho, su caso probablemente resuene con algunos de los que estéis escuchando esto. Mira, ponte en situación. Imagínate que eres un hombre que ya estás metido en la treintena, que pese a haber tenido relaciones no has tenido demasiadas experiencias porque te has centrado en otros aspectos de tu vida o porque las relaciones han sido siempre, de alguna manera, tu asignatura pendiente. Bien, lo primero que haces es meterte en Tinder, pero estás en un punto donde tienes resistencia incluso hasta de abrirte la aplicación. Pasa el tiempo, le das 1000 vueltas y al final decides entrar y abrirte la aplicación y te abres el dichoso Tinder. Pero consigues la friolera de 0 resultados. O como mucho, una cita random, súper esporádica, que luego no acaba en nada. ¿Y qué haces después? Desinstalar la aplicación, un poco frustrado porque piensas que no sirve para nada, solo para hacerte perder el tiempo deslizando o en conversaciones que no llegan a ningún sitio. Pues bien, este era el caso justo de este compañero y en ese momento se topa con el curso de Tinder y lo hace. No solo lo hace, sino que aplica lo que aprende en la formación y ¡puf! Magia. Pasa de nada a conseguir 1 o 2 citas a la semana, pero se ve demasiado verde en su juego en persona y esas citas no acaban cuajando. Aún así, entra en una relación, pero no consigue que avance ni escalar a nada más allá, hasta que llega un punto donde él decide dejarlo porque está bastante frustrado con que no pasara nada. Ella, sin embargo, le dice que quiere intentarlo, pero después de 1 o 2 semanas lo acaba dejando ella a él. Por tanto, esta situación le hace desarrollar cierta dependencia emocional o cierto enganche emocional con esta chica, o como nosotros lo llamamos, monitis. Pues bien, ese es justo el revulsivo de este chico para entrar en el DTE. El resto es historia. Acaba con un par de recurrentes, alguna chica en el radar y con una sensación de abundancia incluso cuando las cosas no le van bien. Tiene una transformación loca de esas que hemos tenido de otros alumnos donde no lo reconocen ni en su casa. No. Simplemente pasa de sentirse en escasez y oxidado con las relaciones a poder explotar todo su potencial y disfrutar de varias relaciones con chicas que le gustan. Algo muy normal. Ah, y un detalle, por cierto. El tío mide casi 1,90 y tiene un físico que siempre fue el principal atractivo para las chicas, pero esto nunca le trajo los resultados que quería hasta que aprendió a jugar. Así que bueno, esto es básicamente lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Primero vamos a charlar con este alumno que nos va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia, un poquito todo lo que te he contado, con sus propias palabras, a ver cómo lo ha vivido él y cuál ha sido su camino en todo esto. Y después extraeré al final del episodio las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes de empezar y darle paso, te recuerdo que las plazas para el programa DTE están cerradas. No obstante, si quieres enterarte de cuándo abrimos puertas, debajo de este podcast te voy a dejar un enlace para que puedas unirte a la comunidad de email y ser el primero en enterarte. Te voy a dejar también
el enlace a la página del programa por si quieres saber de qué va todo esto y desde donde también te podrás unir a la lista y ser de los primeros en enterarte o en entrar. Así que dicho esto, y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con la pregunta que siempre suelo hacer, y es: ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto, a este mundo de la Red Pill y a este universo, ¿no?, de las relaciones con las mujeres? Bienvenido, tío. Bueno, tío, muchas gracias por la oportunidad y bueno, espero que todos puedan valorar un poco mi experiencia con el DT y, bueno, la seducción en general. Y nada, ¿qué me hizo, pues, buscar en este mundo? Pues eso, básicamente el tema de la seducción era un campo que tenía completamente aparcado, con, bueno, algunas malas y pocas experiencias, y nada, no lo había ignorado hasta hace relativamente poco. Y nada, conocí tu podcast a través de un amigo así, bueno, un conocido en un grupo de Telegram, así una cosa muy aislada, y nada, empecé a escucharlo, empecé a conocer sobre el tema, y luego en paralelo, pues sí que encontré a otras cuentas, sobre todo en Twitter, pero también en inglés, que trataban un poco el tema, y empecé a simplemente aprender porque no tenía ni idea. Tengo unos 30 años y he tenido muy pocas experiencias hasta ahora. Ok, y no conocía antes, o sea, es decir, está en un grupo, un colega pasa el link, entras por curiosidad, picoteas por ahí y tal, pero ¿conocías que existiera ese mundo? No tenía ni idea. De Red Pill, nada, cero. ¿Y de seducción? Nada de eso, comentarios un poco porque claro, en Twitter nunca te encuentras una información desarrollada, que tenga coherencia y que, bueno, que esté basada en, pues, la evolución, ¿no? Que tenga todo, pues, una estructura, como haces tú en el podcast o el programa de T. Ok, y al cuento de qué pasaba en ese enlace por ahí, por curiosidad. O sea, se estaba hablando de Red Pill, entiendo, de algo de mujeres y se pasa Es eso. que ese grupo se hablaba de todo. Entonces, no sé, no recuerdo, lo fui a buscar antes, te digo, para darle, o por lo menos decirte la fecha, ¿no? Supongo que no lo pude encontrar, sería 2018 o algo así. Pero es como que, nada, pues lo empecé a escuchar sin demasiado interés. O sea, era algo interesante, pero no era algo que estaba buscando súper activamente. ¿Eh? Y entonces fue poco a poco. Entonces, hasta que, sobre todo a principios del año pasado, digo, bueno, esto como un propósito de año nuevo, digo, vamos a dar un paso aquí. Y ya, pues eso invertí, por ejemplo, en tus cursos, ¿no? El de Tinder, que está súper bien y recomiendo a todo el mundo hacer. Y que, bueno, ahí pues ganas desde, pues eso, los abridores, cómo presentarte, ¿no? En ese tipo de apps, cómo generar atracción en ese sentido y generarte citas. O sea que, digamos como que una vez que empiezas a descubrir eso, empiezas a escuchar los contenidos, tal, ¿qué te aporta eso? Me refiero, ¿te da un impacto de alguna manera a la hora de cómo tú veías las relaciones y ves que hay una gran diferencia? ¿Te cuesta asimilar esa realidad o todo lo contrario? Como que lo tomas con curiosidad y Sí, lo no tuve integras. una resistencia en ese sentido. No sé, esto es como el tema de, pues, bueno, las diferencias entre sexos, ¿no? Básicamente. Hay gente que es incapaz de decir, mira, las mujeres son biológicamente distintas que los hombres, por lo tanto, eso tendrá unos impactos no solo físicos, sino conductual, ¿no? Desde los juguetes que juegan los niños, etcétera. Entonces, yo en ese sentido, intuitivamente siempre lo he pensado. He tenido discusiones también con amigos por eso solo. Entonces, pues eso, que al escuchar tu primer episodio de la hipergamia, pues tampoco me sorprendió tanto. No tuve esa resistencia y es como decir, pues mira, tiene sentido. Vale, digamos como que algo que ya más o menos tú ya tenías conciencia de ello, simplemente Sí, reafirmas. lo que pasa que también tenía un poco, pues, del romanticismo y todo eso, que si Disney, no sé qué. Y de hecho, bueno, probablemente todavía tenga un poco de eso, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Pero entonces en ese sentido es más complicado, ¿no? Pues adquirir la visión un poco Red Pill. Claro. ¿Y qué te lleva, o sea, me refiero, cómo toma la decisión de hacer el curso de Tinder? ¿Hay alguna resistencia ahí, por ejemplo? ¿O directamente dices, quiero invertir en esto y empezar por aquí?
Sí, porque veía que, bueno, no tenía ningún resultado, básicamente. Porque Ok. vamos a decir que en 2021 ya empiezo, porque es que me costaba incluso el decidir ponerme la app y dar y empezar a hacer swipe. Eso tenía una resistencia ahí. Ok. Eh, ¿Por? porque es como, no sé, como era como dar un paso en el sentido de, pues, vas a conocer a una chica. Es como, pues, tener un como miedo a meterte en ese mundo, dar el paso real, en serio, y simplemente el hecho de hacer swipe ya me costaba directamente. Y eso el año anterior, pues lo intenté así por mi cuenta más o menos, con lo que había visto y tal, pero no tenía resultado. Tuve Mierda. una cita, me acuerdo, con una sevillana, pero no pasó de una cita. Y claro, Ok, como no mejora, pues me la quito, ¿no? Me enfado, no sé qué, lo quito y lo dejo para adelante. ¿Qué diferencias notas cuando haces o aplicas lo del curso de Tinder? Pues, bueno, lo primero que hice, claro, reflexión, antes del de Tinder, ya había escuchado el podcast, por ejemplo, cuando me hablas pues de las fotos, ¿no? De lo importante que son. Y entonces ahí es cuando me digo, bueno, lo voy pensando a lo largo del año y digo, bueno, lo primero hay que invertir en la foto. Entonces ahí pues me busco un fotógrafo, como tú decías, me salió un poco más caro, pero se nota. Porque luego, pues eso, me fui me acuerdo con mi maleta por la ciudad con varias mudas, ¿no? Para ir cambiando y salió relativamente bien. No todo salió bien, pero lo suficiente como para corar el perfil. Y claro, lo que me veía, aún así poniendo las fotos, pues a la hora de abrir, no tenía ni idea de cómo hacer eso. Claro. Y eso, digamos que ya una de las cuantas cosas que ya pudiste aplicar, ¿no? A raíz de escuchar la estructura o la metodología. Sí, qué tipo de abridores son los que tienes que hacer, cuál es como la filosofía, ¿no? Nada más mandarle el primer mensaje o la longitud que tiene que tener. O sea, hay muchas cosas que, bueno, si no lo sabes, pues no vas a tener ningún resultado. Porque claro, todas las chicas tienen muchísimas opciones, así que estás compitiendo con mucha gente. Y lo que digas al principio es crucial. Sí. De hecho, aquí dos cosas. El tema de lo del fotógrafo, porque hay mucha gente que dice, va, no necesitas hacerte fotos con un fotógrafo o el fotógrafo no va a saber bien cómo sacarte tu atractivo en las fotos para Tinder o este tipo de cosas, que al final el fotógrafo es profesional de eso, lo sabe perfectamente. Entre las fotos y aplicar esto, pasar de unos resultados que decías que, bueno, pues que no te iba muy bien, porque a lo mejor conseguiste hacer algo con un match o algo así con una chica de Sevilla y tal, pero que no fue la cosa nada. ¿Cómo evoluciona eso? ¿A qué punto pasa después de hacer todo esto? Pues eso, mucho más me gusta. Las citas empiezan a ser, pues, muchísimas más, de una a la semana o dos. Hago también lo de buscar no solo Tinder, ¿no? Porque eso se aplica a todas las apps. Busco las que funcionan en mi ubicación y aumento el volumen, lo que dices tú, ¿no? Aumentar el diámetro del primer filtro, ¿no? Y claro, ahí el problema que surge, ¿no? Una vez tienes eso es, bueno, ¿qué haces después? Cuando ya tienes la cita. ¿Y cómo lo solventa eso? Ah, bueno, cuando ya tienes las Claro, citas te refieres que lo que te ocurre es que con el curso consigues las citas, pero ahora ¿qué hago, no? claro, ahí me veía pues un poco, pues muy verde, no sabía cómo continuar a partir de ahí. ¿Y eso es lo que te lleva a querer entrar al DTE o todavía tira un proceso de hacer otra cosa? Sí, luego ahí también me doy cuenta, pues, que tengo una lacra, ¿no? Un aspecto a mejorar que es el Instagram. Pues eso, que, bueno, mucho de Instagram es postureo, ¿no? Pero también, pues, un poco de marketing, cómo mostrar, incluso de cosas pequeñas, cotidianas, cómo mostrarlo atractivo. Y también empecé el curso. Ahora, no lo he terminado todavía, Instagram. Todavía lo tengo pendiente. Intento estar más activo, o sea, he visto parte y intento aplicarlo, pero ahí todavía tengo que trabajarlo. No, lo que me hace entrar al DTE es cuando, bueno, después de una relación así un poquito más larga,
con una chica con la que no consigo escalar, ¿no? Llevarlo a algo más. Y hablo simplemente del beso. Entonces, llegó un momento como que, claro, como yo no conseguía escalarlo, entonces le dije a la chica, mira, igual es que no, pues eso no hay feeling, no sé qué, lo dejamos y ¿qué crees? Pero claro, yo lo estaba contando, se lo estaba contando de una manera como muy afectada, ¿no? Como se notaba que me importaba demasiado. Y la chica aún así dijo que sí, que quería continuar, pero básicamente a la semana siguiente me dijo que lo quería dejar. Y en ese momento, pues al final, supongo que desarrollé una especie de monitis así, no muy grande, pero sí me afectó. Y entonces digo, bueno, necesito aquí ayuda, así que voy a apuntarme al curso del DT. Justo después. Antes de eso ya habías... Vale. Antes de eso ya habías mirado lo del Instagram, como decías, o todavía Sí, no. sí, pero bueno, es un tema que me cuesta más, me da un poco de pereza el Instagram, me da pereza y lo aparqué un poco. Como tenía, claro, realmente no todo el mundo tiene Instagram, o sea, hay mucha gente que sí, pero sí que hay chicas que no tienen o que no le dan, no hacen tanto caso y en esos casos, pues a lo mejor puedes salirte con la tuya, ¿no? El problema es cuando una chica tiene pues se fija mucho en el Instagram. Y ahí, claro, como no tengas esa ayuda, vamos a decir, pues lo veo complicado. Vale. Y eso es lo que te iba a preguntar. No sé si llegaste a cambiar algo, llegaste a probar algo para que vieras si ha tenido un impacto o no en tu cuenta de Con el Instagram, Instagram, el probar las cosas de manera. con el Instagram realmente no he visto Sí, sí. un retorno, vamos a decir. O sea, yo creo que hay muchas cosas que mejorar todavía. Lo típico, a lo mejor, que suba yo una historia y que me conteste, bueno, alguien que yo quiera en concreto, pues no, Sí, sí. yo creo que no me ha pasado todavía. Ok, pero terminaste de explicar todo. No, ya te digo, no lo he terminado ni siquiera de ver todos los vídeos. O sea que, Ah, claro, ok, esto vale. está verde todavía. Lo tienes en Sí, stand-by. un poco. Voy subiendo cosas, pero probablemente no es el mejor formato, ¿no? Trabajo pendiente para el año que viene. Vale. Entonces, digamos como que paras eso ahí y te dices de meterte en el DTE justo inmediatamente después de eso que nos cuentas, ¿no? Sí, De esa relación sí, que no simplemente llega a nada. dije, a ver, ¿dónde me falta más? ¿Dónde necesito más ayuda? Ha sido más minimizar daños que otra cosa. ¿Y tienes alguna duda de cara a entrar? Al DT, Sí, algo que te frene, algo que te haga dudar, algo que te diga, hostia, no sé. bueno, por realmente, pues eso, a ver, es una inversión, ¿no? Pero no es tan caro. Realmente, cuando lo piensas, son 8 semanas, 2 horas cada sesión, más parte de contestar preguntas, más luego el grupo, ¿no? La comunidad en Telegram donde puedes preguntar. No solo respondes tú, también responden otros, o otros te preguntan dudas que tú no mejor sabes, o simplemente piensas, ¿no? ¿Qué haría yo en esa situación? O sea, yo creo que eso es muy, muy valioso, o sea, no creo que sea caro. Pero claro, todo depende de la Ok, situación de cada uno. sí, bueno, lo del caro o barato siempre va a Sí, depender también de qué es lo que tú recibes a cambio, ¿no? sí, Siempre se pone el típico ejemplo de eh, si coge a alguien y te dice que te vende un Ferrari por 20.000 euros, lo compras corriendo, ¿vale? Porque al final es caro, 20.000 euros es mucho, es poco, depende de lo que me dé a cambio. Si me va a dar el Ferrari, si no, si tal. Entonces aquí depende también un poco de qué es lo que encuentres detrás. Si tú dices, bueno, pues encuentro este soporte, encuentro este tipo de comunidad donde puedo hacer esto y compartir, aprender, y veo un cambio, que eso es justo lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Primero, ¿qué expectativa tenías cuando entras? Si es justo la que te encuentras o no, o si esperabas encontrar algo diferente. bueno, habiendo escuchado prácticamente todos tus podcasts, más luego los cursos, que se nota que vas aumentando la calidad incluso, ¿no? O todos los extras que das, porque, bueno, en el de Tinder, por ejemplo, todo ese mini cursillo de texto, de chat de texto que das, pues tampoco es que, o sea, es un extra que das tú, está claro, y tiene muchísimo valor. Entonces Sí. tenían altas expectativas. Pero bueno, yo creo que se han cumplido, o sea, yo estoy satisfecho, la verdad. Ha estado muy bien. Muchísima información para entenderlo todo, pero sí, o sea, yo creo que está súper bien y no está caro. ¿Y qué impacto tiene o ha tenido
el pasar por ahí. Pues bueno, si miramos justo antes, digamos, antes de Dani, no hay prácticamente nada. Después de Dani con podcast más grupo hay citas, pero no progresan. Y después del DTE, por lo menos tengo una recurrencia con una Ajá. chica de irlandesa. Ajá. Luego una italiana que está, vamos, yo creo que va a ser recurrente también, porque hay mucho interés por parte de ella, me escribe ella, aunque yo no le hable a lo mejor un día, es ella la que me vuelve a hablar. Y eso, bueno, eso es un cambio brutal también. No es que me haga... ¿Y había otra por ahí o no? Bueno, ¿Te es has que quedado como si sí, hubiera porque otra por había ahí? una que, claro, no iba tan mal, o sea, hasta había quedado ya 3 veces con ella, hice pool con ella, pero, a ver, yo no quería nada más porque, o sea, al día siguiente me quería levantar pronto y tal, estaba cansado, y como que, o sea, ahí, pues nada, como me despedí de ella un poco frío, y luego ya los días siguientes me empezó a escribir menos y menos, entonces, es que es muy raro, porque luego ya estando, ya al volver aquí a casa en vacaciones, como que me escribió ella, en plan, ¿qué tal? Le contesto yo, tampoco le contesté muy largo, y luego ella no me responde. Entonces he estado intentando ahí generar un poco de valor en Instagram, bueno, que pues eso no tenga toda la información, pero bueno, con historias y tal, pero no, todavía no ha salido. Bueno, está ahí en Sí, stand-by. un poco. Es rescatable, supongo. Pero bueno, tampoco me importa mucho, claro, teniendo opciones. Claro, en cualquier caso, eso es. Digamos como que te esperabas esos resultados. Pero realmente no, claro. O sea, me lo dices hace un año y digo, no puede ser. Pero sí, Claro, de costarte, digamos, como lo de abrir la aplicación y demás de sí, Tinder, sí. pues imagínate, ¿no? Claro, ha sido un proceso relativamente largo, pero en un año el progreso ha sido muy rápido. Antes del DTE y ahora después del DTE. Digamos que qué es lo que has encontrado en el DTE. Claro, pues yo creo que es una base teórica sobre la que trabajar, con una estructura bien marcada, sencilla y que es fácil de seguir. O sea, es relativamente sencillo ahora saber en qué estado de la interacción estás y cómo tienes que continuar. Bueno, siempre habrá dudas, no va a ser perfecto, pero tiene información suficiente para decir, pues mira, a lo mejor hice esto mal o no hice esto otro, pero sí yo creo que es la estructura, ¿no? ¿Qué tienes que hacer después? Digamos como que antes también, una vez que empiezas a aplicar el tema de Tinder y este tipo de cosas que ver en el podcast, como que puedes crear muchas oportunidades, pero que no te quedas como decía antes, ¿no? Como que no sabes cómo continuarlas. Y a raíz del DTE ya es como, vale, aprovecho que ya sé cómo generar oportunidades y ahora me puedo generar nuevas y encima ya puedo reconducirlo sabiendo dónde, pisando sobre seguro. Sí, exacto. Y luego cuando tienes una relación, ¿no? También como, sí, aunque sea recurrente, no tienes que seguir trabajando en ese sentido, porque también se puede perder el interés por parte de ella. O sea, hay que continuar haciendo DTE continuamente. Claro, porque una de las relaciones que tiene ahora, que es esta de recurrente, entiendo que ahí está aplicado también estas cosas y notas la diferencia. Sí, sí, claro, y con eso consigues que su interés sea creciente o que se mantenga. Sí, no sé más que más aportar ahí. Hay que aplicarlo siempre y se nota muchísimo cuando aplicas alguno de los recursos que tú explicas, ¿no? Los desconectores, etcétera. Claro, digamos que tienes como una reacción inmediata. De hecho, quizás puede llegar a sentirlo como que ella te persigue en un momento dado. Sí, o la misma interacción, la manera que sonríe, ya te indica que le has dado la tecla correcta, aunque te estés metiendo con ella, ¿no? Un poquito. Pero, pero sí, le da un poco de chispa a Claro, que tienes la sensación de decir, vale, estoy tocando justo como dices, no estoy tocando justo la la tecla tecla que correcta. es. Y entonces, claro, te da Eso un es. feedback positivo y, bueno, sabes que lo estás haciendo bien. El tema del físico y tal, justo lo hemos hablado antes, creo que es un punto que merece la pena tocar aquí, porque claro, mucha gente puede pensar, y de hecho mucha gente lo piensa, ¿no? El tema de la estatura, el tema del físico en general, que es lo que está detrás, lo que se esconde detrás de todo esto de los resultados. ¿Qué podrías decirnos tú, contándonos un poquito cómo es el caso tuyo? Sí, bueno, en mi caso, pues,
pues eso, antes de hace 10 años, o sea, yo siempre he sido físicamente más o menos atractivo, o sea, mido 1,89, siempre he hecho deporte más o menos, y recibido como un poco de validación, pues eso, de la gente que conozco, también incluso de chicas también, pero claro, en su momento atraía a chicas porque, pues en ese momento tampoco buscaba nada, pero en cuanto alguna me daba un poco más o estaba más interesada, yo decía, pues mira, esta sí. Pues mi actitud era lo más beta posible y eso no pasaba de ahí. Entonces, claro, es como tú con tu apariencia tú puedes quitar la primera barrera, ¿no? O sea, puedes atraer la mirada, ¿no? Etcétera. Pero de ahí no pasa. Si no tienes el resto de propiedades o rasgos, ¿no? De una persona más alfa, pues no vas a llegar a nada. Y yo, pues eso, con mi físico y tal, no he conseguido nada hasta casi ahora. Es que, tío, hay muchas corrientes que justamente dicen, ¿no? Como que el secreto está justamente en ese físico. De hecho, seguramente que lo conoces. Si a veces pasabas por el grupo, recuerdo algunos hilos de Twitter. Por Twitter te van a encontrar seguro hilos de esta gente, ¿no? Los Black Pill. Claro. Del Sí, tema sí. de Bueno, sí, ¿Qué opinas de eso cuando lo... claro. Y por ejemplo, mi compañero de piso también ha dicho alguna vez algún comentario así, no, que si no tienes un six-pack, no tienes nada, ¿no? O si no Sí, ganas más de 100.000 euros o 200.000 euros, no tienes nada que hacer. sí, Pues, o sea, no, es lo más incorrecto que hay, ¿no? Yo creo. Y bueno, tú siempre se habla, bueno, Will Smith, ¿no? Una persona claro. de éxito absoluto en el cine, pero que está, pues no tiene ningún éxito, no está como arrastrándose, ¿no? Por su mujer, cuando Sí, podría estar con muchísimo mejores, ¿no? De- claro. o sea Sí, que sí, sí. sí, que la gente no se ponga esas excusas. El físico es muy importante, pero solo con físico no haces nada. Pero nada, nada. Sí. Sí, digamos que te abre Te la abre la puerta, pero ahora puerta, tienes que entrar y eso es. claro, pero y luego la manera de venderte o de enseñar tu, Sí, tu físico, ¿no? Lo que hablamos antes de, pues las fotos, o sea, es muy importante. Seguro que en Instagram, ¿no? La manera en que te muestras, ¿no? También es muy importante. Pero eso, hace falta muchas aptitudes, ¿no? Para sacar partido a ese físico. claro, porque luego incluso en persona al final el físico lo llevas puesto, que es donde dices, noto que me daban la validación en algunos casos. Vale, pero claro, de ahí a saber cómo reconducirlo, está justo esta parte, entiendo. Sí. Sí. Digamos, ¿has notado aquí dos cosas? ¿Has notado primero sinergias con otros campos, otra área de la vida que no sea solamente la chica aprendiendo o haciendo cambio en esto? Sí, aquí no te sé decir. De hecho, estuve mirando antes, bueno, le dije al ChatGPT, bueno, voy a hacer un podcast o sea, un podcast de esto. ¿Qué preguntas me haría? Y más o menos va muy parecido, pero aquí la verdad no te sé decir si he sentido es un retorno en otros aspectos de la vida, la verdad. ¿Y amigos, entorno, alguien que te haya dicho que te haya notado algún cambio? ¿Te has notado como, hostia, esto empiezas a actuar diferente? ¿O no? No, a ver, por ejemplo, una de las cosas que mencionas tú en el curso es a la hora de ser más sociable y tal. O sea, eso es algo que como que he venido desarrollando en paralelo, porque yo, a ver, yo siempre he sido pues muy introvertido, pero, pero muchísimo. Lo que pasa que, sin ser debido a esto, pues yendo a la universidad, etcétera, viviendo en un colegio mayor, debido a los amigos que he tenido, su personalidad, al final he ido adquiriendo un poco esa sociabilidad, que bueno, que es muy importante, pero no creo que haya aumentado mucho más, ¿no? Con el DT todavía. Que digamos que todavía, no es que te hayan dicho, Dios, haré el día y la noche. No, tampoco. ¿Y tú te sientes diferente? Sí, como un poco con más confianza puede ser, yo creo, a la hora pues, de empezar cualquier interacción, porque no tienes miedo a perder, ¿no? A perderla. Claro, sobre todo cuando miras, exactamente, cuando miras, por ejemplo, a antes de, pues unos meses antes, unos meses atrás, por ejemplo, y ve ahora,
evidentemente hay unos cambios en resultados, como decías. ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo ves en perspectiva? Si ahora coges y piensas, vale, mi yo de hace X meses y me veo a mi yo de ahora, ¿qué te suscita? ¿Qué pensamiento te viene a la mente? No sé, es como que parece lógico que lo haya conseguido, como si fuera algo que estaba ahí, como un potencial escondido, que ahora está como liberado. ¿Sabes? Como lo veo lógico, no lo veo como que no es de este mundo el cambio, sino que es algo que debería haber tenido, ¿no? Pero simplemente estaba ahí, pues eso, encerrado porque pues no sabía cómo liberarlo, ¿no? Genial. Y de hecho, para concluirlo un poco el episodio, suponiendo que te encuentras, siguiendo la línea, ¿no? Suponiendo que te encuentras, o suponiendo que existieran, ¿vale? Suponiendo que existieran distintos universos paralelos y en uno de ellos tu versión de hace un tiempo escucha este audio, pero sin saber que eres tú, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dejaría a esa persona? Pues que que deje las excusas, ¿no? Y que se ponga manos a la obra, que si no sabe, que invierta, que es lo mejor que puede hacer, y que, bueno, que no se arrepentirá de poner todo ese trabajo encima de la mesa para progresar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Si al final dejar las excusas, centrarte en aprender eso que no sabes y tomar acción, puede ser evidentemente un mensaje bastante potente para aquellos que estén en una situación que a lo mejor pues, puedan estar dudando qué hacer o puedan estar pasando en una mala racha. Al final es como no hay motivo ninguno, ¿no? Por estar en una situación que no quieres, puedes aprenderlo, Todos aprenden. puedes probar, puedes hacer cosas distintas, efectivamente. Pues tío, espero que haya servido de inspiración al resto. Te quiero agradecer nuevamente tu tiempo aquí conmigo y nada, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Dani. Espero que le haya aportado a la gente y un saludo a todos. Bien, compañero, espero que esta charla, aunque breve, te haya inspirado de alguna forma, o te haya ayudado o te haya sentido identificado con esa historia, para que veas un poquito cuál ha sido el camino que este compañero ha seguido, cuáles han sido los pasos que ha ido dando y que puedas replicarlo tú de alguna manera, ¿no? Aunque sea a tu manera o por tu cuenta o como tú prefieras. Antes de pasar a las reflexiones, te recuerdo que las plazas del programa de TE están cerradas. Si quieres enterarte de cuándo abrimos puertas, pincha en el link que debajo de este podcast te voy a dejar y únete a la lista de email. Dicho esto, y ahora sí, quiero pasar con esas reflexiones. La primera reflexión que yo me llevo de esta conversación es el choque de creencias cuando descubres que el amor Disney no existe. Una de las cosas que más me han gustado de esta charla es cuando el compañero admite, con total honestidad, que le costaba integrar la Red Pill porque venía de una programación muy romántica, como muy Disney. Esto es clave, porque muchos hombres no es que nos entiendan la Red Pill, es que choca con todo lo que nos han metido en la cabeza desde pequeño. Con que si el amor verdadero, eso de que si te portas bien, ella te elegirá, el ser tú mismo, que si el amor todo lo puede. Sin embargo, la realidad no funciona así. Las dinámicas de atracción no se rigen por ideales, se rigen por instinto, se rigen por biología, se rigen sobre todo por polaridad. Eso o este es uno de los mayores bloqueos que tienen los hombres que llegan a mis formaciones. No es falta de inteligencia, no es falta de recursos, ni tampoco de valor como hombre, sino que tienen un sistema emocional construido sobre una mentira bonita, pero ineficaz. Por tanto, es por esto que tomar la Red Pill duele al principio, porque sientes que te rompe algo dentro, porque ese concepto idealizado del amor, de la correcta, de la chica que es ideal para ti, de que solo tienes que esperar, eso se derrumba. Pero no es hasta que no te sacude esa visión ingenua del amor que no dejas de repetir los mismos errores una y otra vez en tus relaciones. Al final, esa visión, como he llamado ingenua del amor, no es más que una forma de justificar tu pasividad, tu necesidad, tu falta de opciones y en muchos casos tu falta de liderazgo. Este compañero fue consciente de eso, lo reconoció, lo trabajó y lo atravesó. Porque al final, integrar la Red Pill no es volverse frío o manipulador, es simplemente madurar emocionalmente, si te fijas. Es entender cómo funcionan las cosas en base a la biología y a la evolución que nos ha traído hasta aquí, es dejar de idealizar y es empezar a actuar desde el marco del hombre que lidera, que se respeta y que no pone a una mujer, o a ninguna mujer mejor dicho, en un pedestal por defecto. Tampoco te vuelves más cínico por aprender Red Pill, que es lo que mucha gente piensa. Lo que te vuelve es más libre. Lo que más daño te hace realmente es la distancia entre tu expectativa de las mujeres y la realidad que vives con ellas. Esto lo único que hace es que ajusta tus expectativas y te da las herramientas para que tú puedas vivir esa realidad que tú quieres, pero desde una expectativa
vamos a llamarlo de alguna forma, sana. Pero una vez que aprendes cómo son las reglas del juego y sobre todo aprendes a jugarla a tu favor, dejas de suplicar cariño, dejas de medir tu valor por si una mujer te elige o no, y empiezas a liderar, empiezas a atraer desde tu marco, a relacionarte sin miedo, a poner límites, a ser tú el que elige. Y esa es la verdadera libertad y la verdadera madurez emocional masculina. Para mí esto sería como cerrar esa primera reflexión, lo cual me lleva a la segunda reflexión que podemos sacar de esta conversación que hemos tenido, y es la siguiente. Una vez más, el físico capta la atención y nada más. Otra reflexión potente que me llevo es justo esta, ¿no? La de el físico. Porque una vez más volvemos a confirmar lo que tanto tiempo venimos diciendo. Y si lo repito tanto es porque todavía, aunque ya lo haya repetido tantas veces, todavía me encuentro a hombres que vienen a consultas privadas conmigo, a sesiones o a mentoría, y tienen como una mentalidad de, sí, tú di lo que tú quieras, pero el físico manda. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo más en el que el compañero reconoce tener un físico que ya querría más de uno y más de dos, 1,90 m, buena forma física, cuidado. Sin embargo, los resultados no llegaban. ¿Por qué? Porque su actitud no era atractiva. Esto es muy común en hombres que reciben directamente validación femenina sin hacer nada. Es decir, aquello guapo siempre se ha vendido en seducción. No, es que están los hombres del montón y los guaperas. Están los hombres que de por sí no tienen nada que hacer porque el físico X y aquellos que son Adonis griegos y que ligan con los ojos cerrados. Pero es que la realidad no es esa. No es esa la realidad. Sí, lo tienen más fácil. Sí, la tía le puede entrar en algunos casos. Sí, inician conversaciones. O sea, la tía le inicia las conversaciones. ¿Pero y qué? ¿Y qué? En la mayoría de los casos tampoco están viviendo las relaciones que quieren porque o bien no duran o bien sí, luego no saben qué hacer con esa interacción que se ha iniciado, ni cómo conducir la cita después o la relación más tarde. Es lo mismo. Al final es lo mismo. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que cuando aprenden a jugar, te sacan una ventaja de la leche cuando tú no tienes ese físico, por así decirlo. Pero al final la actitud es la que debe ser atractiva o no atractiva. En este caso, cuando la actitud no es atractiva, no consigue resultado. Y esto, como digo, es común. A poco que la chica muchas veces a este tipo de hombres les dé señales mínimas de interés, esto es como me acabo encogiendo de hombro, la acabo idealizando y poniendo en un pedestal, luego acabo generando enganche emocional por ella, mi atractivo cae, la chica deja de sentirse atraída por mí, la noto distante y vuelta a empezar otra vez con el mismo ciclo. Por tanto, destacar esto me parece clave, porque hay muchísimos hombres ahí fuera que siguen creyendo que para ligar solamente hace falta tener buen físico o buen dinero. Que si no están cachas, que si no son guapos, que si no tienen un cochazo, que si no tienen un sueldo de varias cifras, están condenados. Pero eso es una excusa. ¿Por qué? Porque el físico o el dinero te pueden dar visibilidad, pero no te dan marco, no te dan esa actitud. Te pueden hacer que una chica te mire, pero no que se quede. Te pueden abrir la puerta, pero no te enseñan a caminar por el pasillo con dirección. Y lo más peligroso es que si no sabes comportarte con las mujeres, si no entiendes su naturaleza, si no sabes jugar el juego, ese físico o ese estatus incluso te pueden jugar en tu contra, porque vas a acabar rodeado de chicas que solo están interesadas por eso y van a jugar contigo. Y esto también lo he visto bastantes veces en mentoría, en sesiones y demás. Porque sí, si pareces seguro, por ejemplo, pero te comportas como un tipo necesitado, si te comportas ansioso, si eres complaciente, la desconexión que se genera, la rotura, la incongruencia que se genera entre una imagen y la otra es bestial. Y al final, la sensación que tiene la chica es como, vale, yo aquí puedo hacer lo que quiera. Es como si fuera un Ferrari por fuera y un triciclo por dentro. Ella lo nota y no le cuadra y entonces puede utilizarlo a su favor o no. Por eso la conclusión es clara. Sí, obviamente, cuida tu cuerpo, mejora tu imagen, construye estatus, mejora tu físico, pero si no sabes leer señales, si no sabes liderar una interacción, si no entiendes cómo funciona la atracción femenina, todo lo demás se te va a escapar entre los dedos. Porque esto no va de tener, va de saber cómo proyectar y cómo comportarte, va de entender la dinámica, de tener un marco, de mostrar valor sin rogar. Y eso se entrena, eso se aprende. Y cuando entiendes cómo se juega, puedes ganar con mucho menos de lo que otros desperdician por no tener ni idea. Así que no caigas en la trampa de pensar que estás limitado porque no eres el más guapo o el más rico, porque conozco hombres que, sin destacar en nada extremo, generan un magnetismo brutal solo por cómo se mueven, cómo hablan o cómo lideran la energía. Y lo peor es que tú también los conoces. Tú también conoces a ese tío que tiene un no sé qué que no sabes tú, pero que genera algo, que genera química. El atractivo masculino no está solo en lo que se ve, afortunadamente. Está en cómo te comportas bajo presión, cómo manejar el silencio,
cómo miras, cómo decides, cómo llevas la interacción sin miedo, de qué hablas, cómo eres capaz de generar polaridad o no, etc. Lo cual me lleva a la tercera reflexión, y es que el potencial siempre está ahí y siempre ha estado ahí. Para cerrar, he dejado mi reflexión favorita de esta conversación para el final. Hay una frase que dice el compañero que más o menos es así, que me ha hecho bastante clic, y es: no es que no pudiera, es que no sabía cómo, el potencial estaba ahí. Lo he visto literalmente cientos de veces. Cientos de hombres que han pasado por mis manos y las de mi equipo, hombres que no están rotos, hombres con buen fondo, con valores, con un físico más que decente, con inteligencia, pero que simplemente no sabían cómo canalizar eso para convertirse en una opción más atractiva para las mujeres. Porque cuando no sabes lo que estás haciendo, lo que haces es improvisar, reaccionas, te adaptas en lugar de liderar, juega a la defensiva en lugar de a la ofensiva. Y entonces estás todo el rato haciéndote preguntas de qué hago si la chica hace esto y si la chica me dice aquello, y estás completamente, como digo, en la defensiva. Y entonces entras en una espiral que todos conocemos, que es miedo, dudas, sobrepensamiento todo el rato dándole vueltas, necesidad de aprobación, y te convierte en una versión pequeña de ti mismo. De hecho, te sientes literalmente más pequeño, como inferior. Pero no porque seas así, sino porque nadie te ha enseñado cómo hacerlo bien y cómo revertir la situación. Lo que a mí me rompe la cabeza es que el potencial está ahí, siempre ha estado ahí, pero está tapado muchas veces por capa y capa de ruido mental, de creencias, de experiencias negativas y muchas veces de pura ignorancia. Sin embargo, si a ese hombre le das las herramientas, toma conciencia y toma acción, cuando le da un mapa, una estructura y se pone a prueba la vida real, el cambio es descomunal. Este compañero de esta charla de hoy es el ejemplo perfecto. No es ni de lejos el caso más extremo que hemos tenido. Hemos tenido episodios con alumnos que literalmente parecía que habían hecho una mutación. Este no es el caso. No es uno de esos que pasan de 0 a salir con 3 chicas a la vez en 6 semanas y que todo el mundo flipe con esto. Pero es un caso muy real y muy representativo. Alguien que venía de 0, que no sabía por dónde empezar, que estaba oxidado, que tenía bloqueos, que estaba confuso, que tenía confusión, y que en 8 semanas pasa de nada a tener relaciones, algunas citas, abundancia real y una visión completamente diferente de sí mismo. Y lo mejor, todo esto estaba dentro. Solo necesitaba dirección y entender por qué y cómo. Y créeme, cuando pasas de escasez a abundancia, cuando dejas de rogar migaja y empiezas a elegir tú, tu forma de estar en el mundo cambia por completo. Y eso es lo que luego te extrapola a otro tipo de ámbito en la vida. Por eso muchas veces escuchas a gente decir: anda, es que el cambio de mentalidad aquí me ha servido, me ha venido muy bien para poder cambiar en esos otros aspectos de mi vida, o poder ser más asertivo, por ejemplo, en el trabajo, poder ser más asertivo, por ejemplo, con ciertas situaciones familiares y demás. Es que se trata de eso, se trata de que al final, bueno, empieza el cambio en este caso en el ámbito de las relaciones, pero las herramientas que aprendes cuando realmente quitas todas esas capas que hay de dudas, de miedo, de creencias que no son adecuadas, digamos, que digamos de alguna manera no son las más eficientes para los resultados que quieres conseguir, y aprendes el conocimiento que necesitas, ya está. Cambia completamente tu percepción y cambia completamente cómo te ves tú en tu situación. Aunque tu día a día parezca el mismo, es muy distinto cuando tú has hecho ese gran cambio, y de hecho no es que sea distinto porque lo dice o porque te sienta. En este caso es tangible, es real. No es que se haya repetido 500 veces en el espejo que él es más atractivo. No es que haya hecho una meditación mágica para desbloquear yo no sé qué historia del subconsciente. No, es tomar acción, o sea, bueno, aprender una herramienta, tomar acción, recoger feedback, ir practicando, ir poco a poco y ir consiguiendo cosas tangibles, reales, que puedes vivir y experimentar. Y entonces es cuando surge la verdadera confianza. La confianza sale de esas acciones, de esos cambios que realmente tú has experimentado, que has vivido, que has transitado. Y entonces es cuando, como digo, todo cambia. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Como digo, en esta charla, aunque es breve, te haya servido de alguna inspiración de alguna forma, o te haya hecho sentir identificado y ver cuál ha sido el camino, porque es muy importante también el camino que ha recorrido este compañero, ¿vale? Mi recomendación muchas veces es: oye, si estás de 0, empieza a moverte de alguna forma, empieza a moverte. Él empezaba a moverse por Tinder y eso le lleva, Tinder o aplicaciones de cita, ¿no? Eso lo lleva a darse cuenta de que hay otra serie de cosas a mejorar, y en cuestión de poco tiempo ya lo tienes. Cambio, abundancia, sensación de estar en control de sus relaciones y demás. Así que, como digo, espero que te haya aportado valor. Si no la charla, por lo menos las reflexiones, te hayas podido llevar algo para aplicarlo en tu caso. Lo más importante es que cuando estés estancado empieces a moverte. Recuerda que las plazas del programa DT están cerradas
Si quieres enterarte de cuándo abrimos puertas, porque vamos a abrir realmente muy pronto, pincha en el link de debajo de este podcast y únete a la lista de email donde vas a enterarte el primero y también vas a recibir ciertas cosas que seguro te interesan. Así que, un fuerte abrazo y te veo en la próxima. Geico makes it easy to get affordable renter's insurance in as little as 90 seconds. And then you'll start to wonder why everything else isn't so fast. Like, why does it take so long to do the dishes? A meal that's gone in 3 requires 45 minutes worth of dishes. Doesn't make sense. But it does make sense to get renter's insurance through Geico. That way, that pile of dirty dishes and the other things you love are covered. Get more with Geico.